una producción original de Invierne Corp y Ojo con eso TV. Itinerario académico. Una auténtica cátedra sobre la educación como factor único para formar ciudadanía y gobernanza en lo público y lo privado. Con Genaro Mosquera, estadístico vicerrector UCB. Nuevos episodios todos los lunes por este mismo canal. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos. Amigos de Radio Victoria, Ojo con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Beramérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayor Petit y con la Red Global. Vamos a conversar en nuestro programa itinerario académico de todas las semanas con el profesor Genaro Mosquera en esta producción de Invierne Corp. Profesor, yo estaba leyendo u oyendo esta mañana un informe de la periodista Patricia Poleo que me alarma porque el informe que ella tiene en sus manos parece ser de contrainteligencia, donde se revela lo que verdaderamente ha ocurrido en Tocorón, que no es ni el desmantelamiento ni el acabose de la banda del Tren de Aragua, sino por el contrario. Se dice pues que ese grupo tiene unas implicaciones y que no es inclusive el mismo Niño Guerrero el que comanda eso, sino hay otro señor con un apellido que creo que es italiano, no sé qué cosa, que es Petrica o algo así, que es el eje estratega militar y todo dentro de esa organización, que nació como un sindicato cuando se iba a construir el Tren de Aragua y que por eso asumieron el nombre ese. Era un sindicato que extorsionaba y creaba condiciones y presionaba a los trabajadores, a la empresa, a todo el mundo, y se convirtió luego en una banda de la naturaleza que se está comentando hoy día y que tienen implicaciones militares muy profundas y que no han ido para ningún otro país, sino que están en Venezuela, al sur del país, los que estaban en Tocorón, los jefes y todos sus grupos, o sea, manejando un yacimiento petrolero y una zona estratégica allí. O sea, ¿qué fines puede haber detrás de todo esto? Y si no es un fin nacional, definitivamente perdimos el territorio. No sé Sí. cómo lo percibe usted desde el punto de vista objetivo, ¿no? Porque no conocemos en profundidad el asunto, pero si es en esos términos que lo está revelando esta periodista y tiene en las manos supuestamente pues respaldos, oye, definitivamente está más que evidente que el país está tomado por el delito, de arriba abajo. Bueno, la verdad es que cualquier cosa que ocurra en Venezuela, Macondo se quedó corto como descriptiva o folclorismo generalizado de los temas latinoamericanos, ¿no? Creo que estamos batiendo el récord de sorpresas y situaciones como estas, ¿no? En realidad todo eso tiene su origen en la corrupción y la manera como se repartieron el asunto público y efectivamente descubrieron su dorado. Yo tengo alguna experiencia en el estado de Bolívar porque tengo familia allí y de larga tradición en Bolívar y he visto en acción todo el tema militar y el apoderamiento del dorado. Tengo que llamarlo de esa manera porque ahí todo se centra en la explotación salvaje de la minería, lo que comenzó siendo un tema siderúrgico importante que destruyeron, lo cambiaron por una mina de oro. Entonces toda la población bolivariense se indujo y se metió en el asunto y de ahí a que las mafias de la periferia, paramilitares de la periferia brasileña y colombiana entraran en saco roto con la combinación militar, pues perfectamente uno empieza a entender la problemática de montar centros allí de corrupción, porque a fin de cuentas de lo que se trata no es ni siquiera de sacar los recursos naturales, sino más bien de sacarlos y explotarlos con fines de enriquecimiento y cero aprovechamiento del país, con la desgracia además que el tema tiene implicaciones internacionales por el tema guayanés, y entonces al final hay una combinación ahí tripartita entre Brasil, Guyana, Venezuela, y que ha entrado en una total contradicción académica, porque todo el tema conceptual del Esequibo, de la frontera con Brasil y la explotación minera están dando origen a problemas de sustentabilidad, problemas de clima, problemas de corrupción y problemas limítrofes
Y entonces esas contradicciones están apareciendo sistemáticamente. Y bueno, todo el sector académico ha venido trabajando sobre la explicación de un derecho legítimo de esos territorios por parte de Venezuela, y de pronto ahora surge la espectacular idea de hacer un referéndum para ver si nosotros reclamamos lo que es nuestro. Ahí no hay referéndum que valga. Entonces son como efectos distractivos combinados con eventos formidables. Eso del Tocorón es inaudito. Yo creo que en ningún lugar del mundo una cárcel es un pueblo con todas las comodidades y sofisticaciones que tiene la sociedad moderna. Entonces, todo eso parece una novela, parece realmente Macondo, todo lo que ocurre allí y las particularidades de su funcionamiento. De tal manera que no me extraña, pero francamente se sorprende uno de tanta cosa. Sin embargo, claro, la primera cuestión que se deriva de eso es un gran boom de opinión pública, donde todo el mundo empieza a hablar del asunto, incluyendo los comentaristas internacionales y nacionales. Sí, Ahora, Tocorón se convirtió, desde mi tiempo que yo trabajaba en la fábrica de alimentos de Tocorón, hace 40 años, a esta altura del juego se convirtió en la población más famosa de América Latina. Ya todo el mundo conoce Tocorón y es por una cárcel sui generis con todas las comodidades. Cualquiera está para eso. Imagínense, eso es bien distinto a la tumba, ¿no? Donde la gente recibe palos, tortura y a fin de cuentas el gobierno está sometido a una presión internacional por violación de los derechos humanos. Y sí. bueno, y las persecuciones por razones de la corrupción se ven evidentes también con este tipo de acción. Bueno, desde el punto de vista ya formal, yo creo que el tema de la frontera, el tema con el Esequibo, está en la mesa. Y hay elementos que han sido generados en las universidades, estudios de la Cancillería, estudios que han proliferado sobre el tema con sustento jurídico importante, y francamente lo perdimos porque ahora resulta que el señor Chávez, apoyados en la estrategia cubana, defendió a Guyana y ahora se le devolvió la pelota porque los cubanos están comprometidos con la Exxon y los explotaciones en Guyana, y dejaron a este gobierno como churumbeles, pues con la camisa por fuera. Claro. Ahora, Entonces, pero ¿cómo se inscribe todo este panorama de descomposición en la procura de un sistema democrático en un país X? Porque imaginemos que como Venezuela haya en América Latina otro país que es minero, Perú, qué sé yo, y entonces se presentan situaciones similares. ¿Qué va a pasar entonces con el hemisferio? Va a estar sembrado de mafia y de delito por todos lados. bueno, ahí volvemos a la reflexión primaria, ¿no? Hay toda una estrategia progresista donde la explotación de los recursos es un tema prioritario para los que quieren dominar el mundo y los que quieren dominar la región y los que quieren dominar un país y someterlo a la humillación permanente de un socialismo extremo. Eso está ocurriendo. Ahí es donde se inscribe el tema, que es apenas un segmento. Ese segmento, claro, es aprovechado, digamos, sectorialmente con una publicidad para tapar los problemas que van apareciendo en otros lados. Ujú. Aquí, independientemente de que se explota desde el punto de vista de la comunicación, una problemática tan grave como es la explotación de la región minera, el tema de la huida de esta gente de Tocorón, la complicidad interna, la estrategia que ha seguido el gobierno con el sistema paramilitar y con la gente que es capaz de contratar para enfrentar en la calle a los que opinan en contra del gobierno. Todo eso se inscribe dentro del marco de un escenario donde realmente eclipsan acciones democráticas, como es el caso de las primarias, por ejemplo. Ujú. Entonces ahí hay todo un enredo, eso es un tema árabe ya, que tiene demasiados tentáculos y uno no se encuentra por dónde tomarlo. Lo cierto del caso es que eh, ya uno está en una postura, la verdad es que confusa,
si van a hacer las primarias, si no lo van a hacer, si van a habilitar o no van a inhabilitar. Es decir, toda una complejidad que lo que intenta en el fondo es un montaje para preservar el poder, a fin de cuentas, ¿no? Y entonces eso tiene repercusiones muy grandes porque entonces la gente se centra, tú que eres experto en el asunto, en, en, digamos, en segmentos comunicacionales que tienen que ver con el tren de Aragua, con la minería, con el tema de la frontera, con el tema de las primarias y los factores que son fundamentales se dejan de lado, Quedan de como es el lado, sí, sector educativo, como es el sector educativo, de los como es servicios. como el sector de los servicios y lo fundamental en una escala de prioridades, el tema del hambre, producto de la falta de ingresos. Y eso es lo que tiene prioridad. Y yo leía en estos días a gente muy calificada que ha estimado más de 3.500 acciones de calle protestando por los salarios. E increciendo, porque la gente está harta de percibir miseria y no puede comprar nada sino vivir en la miseria. Y ese tema ya nos alcanzó en Venezuela. No, y Yo está, decía el otro está día, increciendo también la migración. Ya 400.000 venezolanos más en lo que va de año han pasado por el Dairén hacia el norte. sí, exactamente, bueno, salen 1.000 personas diarias, entonces ya la cosa llegó a unos niveles extremados. ¿Y por qué? Buscando mecanismos de vida, sin contar, por supuesto, que ahí se infiltran una serie de personas o esquiroles que van que van inclusive a hacer activismo político y En, desestabilizadores en otras en países partes. democráticos, Sí. en otras partes. Eso está por descontado porque hay de todo. Eso es un lumpen muy complejo, heterogéneo, pero a fin de cuentas está saliendo. Y cada vez nosotros somos menos y con más hambre, porque a fin de cuentas nadie puede aguantar el tema de la ausencia de ingresos, una situación que está perjudicando el consumo. Todo el sistema comercial se ha caído ya El prácticamente. productivo mismo, ellos se permiten eh, importar para ellos y el resto de la población que pase hambre. Claro, entonces, un comentario al margen, siguen hablando del embargo, siguen hablando de las restricciones y los castigos internacionales, pero bueno, cuando uno ve las estadísticas, prácticamente las importaciones americanas siguen creciendo todos los días. Entonces, es un doble discurso. Pero yo creo que frente a todo ese mare magnum informativo complejo, muchas veces de ellos orientados por influencers que tienen conocimiento de cómo manejar la opinión pública, yo creo que la población tiene que darse cuenta de que el tema salarial es clave y especialmente en el sector educativo, que es lo que estamos hablando nosotros, el impacto ha sido formidable. Cómo iniciar clases cuando ni siquiera lo que se nos paga permite pagar el transporte a los centros de trabajo. Entonces, los gremios reaccionan un poco tímidamente porque saben que ya han probado en carne propia el tema de la represión. Entonces, son temerosos, sin embargo, hay una acción de calle ya que comienza a moverse muy rápidamente y yo creo que ahí es donde está el secreto del asunto, porque este gobierno, francamente, no entiende si no es presión de calle. El tema de búsqueda de soluciones del modelo político y electoral está bien lejos, pues. Es más, yo Sí. diría que es hasta una ilusión para vencer un poco la desesperanza aprendida que hemos logrado acumular en 20 años, donde francamente nosotros como personas que pertenecen a un medio meritocrático fuimos desplazados. Y fuimos desplazados a punta de humillaciones salariales. Y entonces eso es una política de Estado. Entonces no hay manera de salirse del juego, sino con una presión brutal. Que entiendan que no puede la población morirse de hambre como consecuencia de una política de Estado de, de poner en tabla rasa a una población y el que no está satisfecho con eso se va. Se va. Entonces eso en buena medida explica el éxodo de los venezolanos por medio mundo
y francamente está creciendo a una velocidad famosa, que yo diría que en unos términos muy cortos de tiempo, prácticamente nos vamos a quedar con la mitad de la población de Venezuela. O Sí, sea, de un solo prácticamente. plumazo Es la nos llevamos. tendencia, es la tendencia. Es la Sí, tendencia. Así sí. es. Y lo peor es que entonces se quedan los que en menos condiciones de combatividad están, porque no hay el individuo crítico. El crítico se fue Claro, porque entendió que claro. perdió su tiempo. Y el que se está quedando porque la conformidad lo obliga. O sea, tengo que estar porque no tengo para dónde ir. Pero entonces al quedarse allí, Exactamente. de alguna manera lo cuentan como uno de ellos. Porque si Sí. no, si no se pliega, lo obligan. Y yo creo que esta prioridad de la cual estoy hablando no es suficientemente bien entendida, especialmente de la comunidad internacional, Sí, que también tiene sus problemas, ¿no? La comunidad internacional está tratando de entrar en un sistema cultural completamente desconocido y tiene que irse adaptando rápidamente a las condiciones locales, independientemente que a veces exportan situaciones que viven en su país y la quieren reproducir allá, pero eso es un tema que lo manejan los gobiernos. Sin embargo, yo creo que a veces esa realidad hace que no perciban claramente lo que está pasando aquí para establecer esas prioridades. Cuando yo leo los comunicados de todas las organizaciones que están representadas por agrupaciones de gente que siente la necesidad de preservar la democracia y francamente, de denunciar la violación de los derechos humanos y los estilos de gobierno, a veces pierden la perspectiva de esas prioridades. Y las prioridades aquí son ya del cortísimo plazo, de muy es decir, cortísimo plazo, sí. el hambre, la salud, los servicios energéticos. Sin eso no se puede vivir. Mire, aquí cada momento son apagones, cada momento son cortes, se dañan los equipos. Bueno, allá, a mí se me han quemado los computadores, a Imagínate. pesar de las protecciones, porque la potencia aquí es muy fuerte. De pronto una subida a 220 se quema De qué va, casi claro, cualquier cosa. claro. Entonces, ¿y quién paga eso? Nadie. Entonces, ¿cómo se repone? Tampoco sabemos. Y cualquier cuestión aquí es de naturaleza casi insalvable por los costos que tiene eso. No solamente por la inflación que sigue subiendo, ¿no? La intentan disimular a punta de propaganda, pero eso en el bolsillo se siente todos los días. Usted pasa por un mercado cualquiera que antes tenía una cierta concurrencia en su clientela, y ya no. Una entra a un automercado, como yo fui ayer a comprar una tontería, y hay dos personas. El Imagínese. paso es enorme con dos personas, entonces, ¿qué es eso? Sí, Bueno, sí. entonces yo le pregunto al dependiente, bueno, ¿qué está pasando aquí? Me dice, no, es que ya la gente no viene. La gente viene a comprar un tomate, dos cebollas y un plátano. Como se compraba en Una la cuenta. bodeguita, como se compraba en las bodeguitas de pueblo antes. Exactamente. Sí, En señor. mis viejos tiempos de juventud, la gente compraba un cigarro, dos pastillas, Sí, dos señor. cafenol, ¿qué Sí, es eso? señor. Un pedacito de Volvimos a papelón. lo mismo. Sí, señor. Increíble. Exactamente. Volvimos a lo mismo. Y Bueno, entonces ya también los vecinos, présteme una 100 gramos una de cucharadita de azúcar. azúcar, sí. Ay, No, es bueno, doloroso, es volvimos a eso. doloroso, es doloroso, es doloroso hablar de estas cosas, pero yo no sé por qué voy a esperar que los organismos multilaterales, que se dice que son los que de alguna manera abogan por los sistemas estables en los países, los sistemas de gobierno, o sea, sean tan lentos y no tomen acciones concretas, porque hay gente que cree que con las sanciones a Venezuela el problema estaba resuelto y resulta que no, se ha ido mucho más allá y se requiere medidas mucho más drásticas y más cohesionadas de parte de los organismos multilaterales y tampoco las adoptan. Yo voy a decir una cosa muy pesada, y la Ajá. verdad es que yo últimamente me estoy como agriando en estas conversaciones porque francamente uno ha visto muchas cosas. Mire, hace bastante tiempo yo venía observando y en los corrillos de las universidades uno siempre habla, ¿dónde está fulano? No, él se fue a la OEA, él se fue a Naciones Unidas, él se fue a Ujú. la FAO, y qué casualidad que la gente que se iba contratada es gente de extrema izquierda. Ujú. En otras palabras, desde hace ya muchos años hubo una estrategia de Copar esos alimentar organismos, coparlos, los recursos humanos y coparlos. Y creo que coparlos. lo lograron, porque entonces cuando se reclaman las cosas,
privan, se diluyen. privan esas opiniones porque están cargadas de subjetivismo ideológico. De tal manera, pues que llega un momento en que, por ejemplo, los derechos humanos que se violan frecuentemente en el país, que se denuncian, como es el caso de este joven Álvarez, que le sacaron un ojo o le Sí, caen a golpe. y no pasa nada. Y entonces, y es un estudiante de la UCB y el rector protesta, la Federación de Centros Universitarios protesta, pero no pasa nada. Pasa nada. Y entonces cuando se piden intervenciones internacionales, voltean para otro lado porque precisamente están integrados por personas que están con el sistema del modelo que estamos hablando. Del modelo que nos De han tal querido manera, imponer. Sí. entonces, cónchale, francamente, a veces uno comienza a dudar de la importancia y de los objetivos de esos organismos internacionales, porque están también contaminados y en manos de eso que llaman la globalidad o el progreso, por Dios. Por Dios, sí. Bueno, en ese panorama, pues, yo no sé, nosotros somos de la opinión de que tenemos que seguir abogando porque la democracia se mantenga, vuelva y se preserve donde está, si es que la hay en algún país, que no creo que ninguno lo tenga en forma plena, pero por lo menos funcionan. En el caso nuestro es que regresamos de una manera muy violenta, en apenas 25 años, a un caos que se muestra como insuperable, pero yo no sé si todavía hay opciones. O sea, la lucha interna de calle pudiera ser un factor, pero se requiere respaldo, se requiere de muchas cosas. ¿No? Es que hay cosas que inducen a inconformidades. A la inconformidad, sí. Por ejemplo, en la Universidad Central se hizo una elección y ahora para el arranque requieren recursos y no aparecen. No aparece. Y entonces, claro, el pilotaje que se hizo allí, democrático, de elegir unas autoridades con suficiente competencia, se reproduce en otras universidades, pero entonces sus comunidades directivas, aliadas con el gobierno, se resisten. Ayer, por ejemplo, antier esta semana, vieron ustedes la violencia que se generó en la Universidad Simón Bolívar, porque el rector se niega a actuar buscando la elección de las autoridades porque él pertenece a los partidos de gobierno. Y entonces los estudiantes violentaron las oficinas del rectorado y ahí hay una situación de insatisfacción generalizada porque no quieren hacer elecciones. Entonces, lo que comenzó como un buen ensayo democrático, ya comenzaron a poner obstáculos y eso se está reproduciendo en las universidades experimentales que están en manos del gobierno. Sí, por eso es que con respecto a las primarias yo sigo creyendo que por algún lado la van a torpedear completamente y tal vez no se nos den porque a ellos no les interesa entregar el poder por ahora. Claro. Me gustaría hacer un comentario. Me gustaría hacer un comentario sí. A propósito del asunto, porque la verdad es que las primarias las quieren hacer por la vía tradicional, sustentada en centros de votación, improvisado. Y el gobierno lo que pretende es hacerlo en los centros que estén bajo control del CNE. Exacto. Y además ya el señor Padrino dijo que él garantizaba la seguridad de los centros bajo control del CNE. Y no garantiza la del país. Una gran farsa, sí. Una gran farsa. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Bueno, es el panorama que estamos viviendo. Al final, ya lo estamos viendo, sí. Es doloroso, bueno, de todos modos. Es doloroso. Pero seguimos luchando. Pero vamos a seguir manteniendo estos espacios mientras podamos, abogando porque por algún lado llegue la solución. Para cerrar, dígame algo. Decir una frase final. Ajá. Los grupos gremiales y los grupos que están sufriendo los temas del modelo político están reaccionando fragmentadamente, pero Dios mío, si hay una reacción. Todos esos grupos se consolidan. Bueno, aboguemos porque así sea. Aboguemos. Sí. Muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias por su programa itinerario académico en el día de hoy, a través de Radio Victoria o con eso Televisión. Y seguimos atentos y nos vemos la próxima semana. Sí. Sin duda. Buenos días. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao.